Bueno, continuamos entonces con la clase de informática y hoy corresponde, bueno, si pantalla, sonido, compartir la pantalla, ¿verdad? Vamos a tratar de visualizar, creo, bueno, a mi parecer, que es el editor de texto más complejo, creo, que Microsoft Word y Microsoft PowerPoint, ¿verdad? Y este es el Microsoft Excel. Excel es un editor de texto primero, ¿verdad? Que permite crear tablas, condensar contenidos, permite crear ecuaciones, es una calculadora, permite analizar muchos parámetros eh, de, a ver, estoy grabando, sí, muchos parámetros por ejemplo, de una administración, ¿verdad? Nos permite hacer mapeos, nos permite presentar gráficos, nos permite crear gráficas, ¿verdad? Lineales, gráficas oblicuas, gráficos de barras. Nos permite también, eh, ¿qué más nos permite? Vamos a ver algo que sea muy importante, hacer operaciones que sean complicadas. Pues este es Excel. Para poder conocer muy a fondo de Excel, pues tendríamos que tener ¿qué? Tendríamos que tener mínimo un curso completo de Excel que abarque en unos 3, 4 meses, ¿verdad? Porque es muy complejo por todas las fórmulas, por todo lo que uno tiene que aprender, ¿cómo les digo? A cada una de las características que tiene este programa de Excel. Nosotros solamente vamos a ver algo por encimita, ¿verdad? Porque incluso para mí, pues hasta esta altura, ¿verdad? Yo lo que he aprendido de Excel lo he aprendido con las clases, ¿verdad? Y cuando nos enseñan un poco de estadística. Entonces, se nos hace muy difícil poder, ¿cómo se llama? Aprenderlo a manejar del todo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que nos vamos a ir a la opción donde dice libro en blanco. En esta manera, esta es la presentación de Excel. No es una hoja en blanco, como lo hemos visto en Microsoft Word, en Microsoft PowerPoint. Es totalmente diferente porque a partir de cada uno de estos cuadros nosotros podemos condensar la información como nosotros querramos, ¿verdad? Cabe mencionar que aquí se trabaja tanto como el número de filas que tienen un número, tanto como el número de columnas que se trabajan con letras, ¿verdad? Las columnas son A, B, C, D, E, hasta donde lleguen, ¿verdad? Que creo que llegan hasta Z. Y los números que van desde, que nos indican el número de filas, ¿verdad? Del 1 hasta el infinito, ¿verdad? Creo que yo he visto bueno, he visto unas presentaciones increíbles con este programa, ¿verdad? Que llegan hasta 500 filas, 900 filas, cada una con diferentes tablas y con diferentes informaciones, ¿verdad? Este usualmente, y se los comento porque lo he visto, lo utilizan bastante en el Instituto Hondureño de Estadística, ¿verdad? En el INE, que estos se encargan pues de, ¿cómo les digo?, cuantizar, contabilizar cuánta población se encuentra en los diferentes municipios de Honduras, en los diferentes caseríos de Honduras, permite condensar informaciones políticas, permite crear los gráficos que les había mencionado a base a la información que nosotros le coloquemos, nos permite colocar fórmulas, por ejemplo, cuando se ve crecimiento poblacional, ¿verdad? Cuando una población crece, y bueno, voy a presentarles al final un ejemplo de cómo nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Cómo podemos utilizar el programa de Excel, ¿verdad? Entonces ya sabemos, ¿verdad? Les mencioné columnas con letras, filas con números, ¿verdad? Entonces en la parte de archivo, bueno, lo mismo nos permite imprimir un documento que sea corto, ¿verdad? Que abarque una hoja de carta o una hoja de oficio. Nos permite compartirlo, nos permite exportarlo y nos permite guardarlo también, ¿verdad? Si nos vamos a la opción de inicio, nosotros lo mismo podemos cambiar letras, podemos cambiar el tipo de letras que nosotros querramos en cada una de ellas. Otra cosa,
En cada una de estas casillas que nosotros vemos aquí, por ejemplo, hola chicos, hola chica de décimo, espero que vayan trabajando en sus días del libro. ¿Qué sucede aquí? Pues lo único que estamos escribiendo nosotros es en la primera casilla, no en la segunda. Si nosotros quisiéramos escribir en la segunda, quedaría así, miren. La primera tiene todo esto que está acá arriba escrito, y en la primera está todo esto que tenemos aquí escrito. O sea que si nosotros queremos de que por lo que es nuestro párrafo, nuestra oración, lo que nosotros estamos escribiendo quede en una sola casilla, podemos estirar aquí con esta flechita dando clic, ¿verdad? Y estirándola hasta donde quieran llegar, ¿verdad? Entonces, miren, ya ahora sí ya se puede leer bien, ya podemos seguir escribiendo sin afectar a la tercera casilla, ¿verdad? A la tercera columna. Miren, aquí ya me pasé, entonces podemos eliminarlo y eliminarlo. Esto puede servir para generar tablas de, ¿cómo se llaman? De estas tablas de las que yo utilizo, ¿verdad? De evaluación. Podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en cada una de sus casillas. Aquí puedo colocar el nombre, por ejemplo, Jocelyn, por ejemplo, Paola, por ejemplo, creo que aquí está, de la vez pasada, Clara, creo que sí era Clara. Tenemos a Clara, tenemos a Kenzie, creo que era Kenzie, sí. Ah, no, perdón, a Dayari. Dayari, creo que era, sí, Dayari. Tenemos a Dayari. Aquí podemos colocarle un puntaje, por ejemplo, puntos de tanto, puntos de tal cosa, puntos del otro, puntos del otro. Entonces coloquemos aquí 5, 6, 7, 8, 5, 7, 9, 10, 11, 3, 1, 2, 1, 8, 9, por ejemplo, 9, 9, 8, 7, 5. Y como nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, con la misma opción de igual, ¿verdad? Que en PowerPoint o en Word, nosotros podemos cambiar nuestra fuente. Si nosotros queremos colocar de esas letras, si nosotros queremos una letra normal, si nosotros le queremos cambiar el número de letra, lo podemos hacer sin ningún problema. Lo mismo, ¿verdad? Si queremos que esté en el centro, si queremos que esté de izquierda a derecha o si queremos que esté de derecha a izquierda, si lo queremos negrita, si lo queremos oblicua, si lo queremos subrayado, pues todo eso no lo ocupamos, entonces lo ocupamos a la derecha. Si nosotros lo quisiéramos, a ver qué es lo que indica este, no me acuerdo. Alinear en el medio, alinear en el centro. Si lo queremos justificado, si queremos que esté en un espacio, una sangría, de manera general, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos borrar todo, o borra todo, si no, pues solo damos control Z. Oh, yo no puedo darlo. Ahí está, ahí. En cuanto a inicio, es lo mismo, similar, ¿verdad? A todo lo que hemos seleccionado, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en Word o en PowerPoint. Tenemos un formato condicional, dice, este lo que nos indica es marcar fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando las barras, colores e iconos para resaltar visualmente. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, es que solo miren, es que esto es tan complejo que incluso ni yo me acuerdo para qué funciona. Si quisiéramos una escala de color, si quisiéramos pintarlo, si quisiéramos que fueran las letras con rojo, si quisiéramos que tuviera un color más pálido para identificarlo y diferenciarlo de los otros, dar formatos a las tablas, si tenemos tablas, también el estilo de las celdas, si queremos insertar celdas, si queremos eliminar celdas, por ejemplo, eliminamos este, si queremos eliminar, por ejemplo, esta celda de ajuste que dice ahí, le podemos dar a eliminar, para eliminar celda le damos aquí en seleccionar en toda la fila, y ya van a ver cómo se elimina toda la fila, y todo se nos corre. Miren, por ejemplo, ya le eliminamos. Si nosotros quisiéramos también insertar otra fila, lo hacemos, miren, y así sucesivamente. Y lo vamos eliminando, miren, así.
El formato, pues, depende de lo alto de la fila, lo ancho de cada columna. Por eso nosotros lo podemos modificar en cada uno de estos espacios, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en la parte superior, correr esto, lo corremos. Si quisiéramos que este fuera más grande, lo hacemos y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas generalidades de esto, ¿verdad? También tenemos esta opción de suma, si nosotros quisiéramos generar una suma, pero ya, ay, ay, ay. Por ejemplo, aquí, si nosotros quisiéramos saber, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto es esto que está acá? Como lo podemos modificar, por ejemplo, pongámosle números más grandes que se nos van a hacer muy difíciles de hacer. Vale. Ahí. Si ustedes quieren saber cuál es la suma total de ellos, lo que vamos a hacer es irnos a inicio, colocarnos a este símbolo que está acá, que significa sumatoria, ¿verdad? Nosotros le podemos dar clic en la flechita y podemos darle suma. Se nos coloca la suma y miren que automáticamente se nos muestra la suma de todo lo que está aquí. Entonces nosotros le damos enter y miren, ahí nos coloca la suma en total. Si nosotros, por ejemplo, colocáramos otro número aquí, miren, por ejemplo, este nos modifica el número de abajo. Si quisiéramos modificar este, sería, nos modifica. Miren, para confirmar, por ejemplo, que pongamos aquí 590, nos tiene que subir a 930.160. Miren, nos subió. Entonces está bien. Si nosotros, por ejemplo, lo quisiéramos aquí, le damos en inicio, de nuevo le colocamos sumatoria, suma, y miren, nos suma todo lo que está aquí, le damos enter y listo, 39. Y así sucesivamente. Pero no solo podemos hacer sumas, sino que también podemos hacer un promedio, por ejemplo. El promedio de estas dos columnas que está aquí. El promedio es esto dividido entre esto, nos da esto, por ejemplo. Nos da 465.099, ¿verdad? Coma 5. Si quisiéramos también insertar o contar los números, o si lo queremos ubicar de máximo a mínimo o mínimo a máximo, no importa. Si los queremos ordenar, por ejemplo, esta fila que tenemos aquí los queremos ordenar de menor a mayor, lo podemos hacer. Por ejemplo, miren aquí, vamos a ordenar de menor a mayor, el menor es 6, entonces se nos van a ubicar 7, 6, 5, 7, no, 6, 7, 8, 9. Bien, si nos ordenaron 6, 7, 8, 9, 10. Miren, por ejemplo, si lo quisiéramos ordenar de mayor a de menor a mayor, de mayor a menor, también lo podemos hacer. Y se nos modifica, ¿verdad? Bueno, este lo eliminamos de acá porque no lo ocupamos. Entonces, de esta manera podemos hacer sumas. Pero no solo sumas podemos hacer, sino que también podemos hacer otra serie de operaciones que van a ver ustedes en Matemáticas 1, por ejemplo, ahorita creo que dieron racionalización, pero no. Cuando estén en Matemáticas 2 van a ver de que pueden hacer funciones, pueden analizar funciones y pueden graficar las funciones, ¿verdad? Ya cuando, perdón, nos vamos a la opción de insertar, nosotros podemos insertar otra tabla dentro de la tabla, ¿verdad? Miren, nos coloca una tabla, esto lo podemos extender, nos coloca otra tabla, y miren, aquí nosotros podemos agregar, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que hace esto es que nos permite crear y ordenar nuestra información, ¿verdad? Ahí mismo en insertar nosotros podemos crear, ¿cómo se llama? Las tablas, podemos agregar un texto, podemos agregar símbolos o una ecuación, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos agregar una ecuación, le damos en formato, pues en el diseño. Si queremos agregar una fracción, por ejemplo, agregamos una fracción, un diferencial de y, por ejemplo, que esto lo van a ver ustedes más adelante, de, por ejemplo, x de x más 2. Es una derivada de x más 2. Lo ubican, ¿verdad? Donde ustedes lo necesiten, sin ubicarlo acá, por ejemplo, y miren, queda ahí señal, ¿verdad? Ahí mismo en insertar podemos agregar símbolos, símbolos de menor, mayor, todos los símbolos que podemos observar, el arroba, el alfa, el beta, el teta, el menor que, el menor, los corchetes que pueden identificarse como intervalos, que eso creo que sí ya lo vieron en matemáticas, los intervalos. Por ejemplo, también para las inecuaciones, esto lo pueden utilizar para las inecuaciones, que creo que también ya lo vieron, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales, ¿verdad? Todo lo que ustedes necesiten en insertar. También, bueno, aquí ya no, porque no me permite. Vaya.
Ahora, sin insertar, pueden agregar gráficos, gráficos lineales, miren, por ejemplo, gráficos de barra, por ejemplo, estos gráficos son de puntos, gráficos circulares, gráficos de líneas o áreas, y gráficos de dispersión X de burbuja, miren. Nosotros quisiéramos agregar la gráfica, ¿verdad? No, ya nos va a cargar, supongo. Bueno, pero no lo hemos hecho porque no le hemos agregado una coordenada en Y y una coordenada en Y, pero si podemos hacerlo aquí, sí. Entonces, si podemos aquí insertar un gráfico de líneas, por ejemplo, este que tenemos acá. Miren, y nos hizo el gráfico de estas dos que tenemos acá. Por ejemplo, si nosotros modificáramos esto y le pusiéramos 500, miren, ya la hizo lineal, miren, y ustedes le dan los valores. ¿Dónde van a ver esto? Ustedes esto lo pueden utilizar en matemática 2 cuando ya miren la gráfica de las funciones, por ejemplo, la gráfica de las funciones lineales, la gráfica de las funciones cuadráticas, la gráfica de las funciones parciales, la gráfica de las funciones de las racionales, la gráfica de las funciones exponenciales, logarítmicas, ¿qué otras funciones? Las de valor absoluto, las de mayor entero, que todo eso lo van a ver en matemáticas 2. Y por ejemplo, si se hace muy difícil poder graficar esas funciones, ustedes solo vienen a Excel, evalúan, ¿verdad? Obviamente lo tienen que hacer a mano, si no, pues lo pueden hacer aquí también, ¿verdad? Si a ustedes gustan, no hay ningún problema. Por ejemplo, le pueden asignar valores a X, valores a y bueno, ahí les van a explicar, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de esas cosas, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la opción de disposición, podemos agregar los márgenes también. Usualmente se deja tal y como está en márgenes normales. La orientación, que lo vemos de forma vertical, si lo queremos de forma horizontal, nos modifica todo, miren. Nos modifica todo. Ya se hizo más extensa, pero lo vamos a dejar en vertical. El tamaño, que lo quisiéramos en carta para el momento de imprimir. El área de impresión, si nosotros quisiéramos determinarlo en cierta área, los saltos, un fondo, si quisiéramos determinar un fondo, ¿verdad? Pero creo que no tengo ninguna foto porque creo que las eliminé. Escritorio, dibujo, bueno, por ejemplo esta, si nosotros quisiéramos insertar el fondo, nos coloca un fondo. Y bien, está a lo largo, a medida que nosotros vayamos descendiendo. Bien. Y así, ¿verdad? Ubicándonos a cada lado. Miren hasta dónde llegamos, va. Llegamos hasta, hasta el infinito. Entonces, quitamos esto. Ahí está. No queremos el fondo. Disposición de página, también podemos verlos, imprimir los títulos, colocar los fondos, el ancho, el alto que queremos de la página. En cuanto a las fórmulas, aquí, pues aquí sí depende muchísimo de qué es lo que queramos hacer. Bien, por ejemplo, aquí les piden insertar las funciones que ustedes van a ver en Matemática 2, si quieren una autosuma, si quieren un usado recientemente, que es lo que usamos anteriormente, ¿verdad? Hace poco. Si quieren algo que tenga que ver con financieros, con lógica, con textos, con fecha y hora, búsqueda de referencia, matemáticas y trigonometría, que trigonometría creo que ya están llegando a ello, ¿verdad? Cuando analizan los senos, donde analizan las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente, ¿verdad? Y también le da la opción de colocar más funciones. Esto no los voy a explicar porque creo que vamos a quedar en las nubes. Entonces, porque no hemos llegado todavía, no hemos visto todavía muchas funciones, entonces no puedo explicar esto, ¿verdad? En datos depende, lo que nos muestra a nosotros es la manera en cómo ordenamos los datos. Ya vemos desde de mayor a menor. El filtro, que el filtro lo que nos permite es generar, por ejemplo, esto, miren, fórmulas de datos, creo que aquí sí se puede. Miren, colocar ordenarlo si lo queremos ordenar de menor a menor. Miren, y nos ordena de menor a mayor, ¿verdad? Si lo queremos de mayor a menor, sucesivamente. Datos, ¿qué más? ¿Qué más aquí es importante? Vamos a ver, bueno, eso. Pues la opción de revisar, pues eso tiene que ver con la gramática. La opción de vista es como nosotros vamos a ver en la página. Y la ayuda, pues es la ayuda que, pues como les he mencionado siempre, si tienen el paquete pagado, ¿verdad? Pueden solicitarlo. Si no, pues nos quedamos así como estamos. Entonces,
quiero mostrarles algo más que sí les puede funcionar, por ejemplo. Si ustedes quisieran eh, realizar esta serie de operaciones, vamos a ver. Ustedes tienen aquí el 25, ustedes tienen aquí el 2, ustedes tienen aquí el 1, y aquí tienen el 8, y aquí el 9, y ustedes quieren eh, multiplicar todos estos factores que están aquí, ustedes lo que van a hacer es presionar Shift 0, que les va a dar el igual, o la manera en cómo les pueda colocar el símbolo, ustedes pueden hacerlo también, ¿verdad? Pueden hacerlo aquí, creo que aquí está el símbolo. Por ejemplo, insertar, símbolo, símbolo, vamos a la opción igual, le damos insertar y ya nos inserta el símbolo. Abrimos un paréntesis, que también lo podemos hacer insertando un símbolo, perdón, ahí sí, insertar un símbolo, no me da la opción de insertar símbolo porque no estamos fuera, pero bueno. Entonces nosotros abrimos, por ejemplo, un paréntesis, en mi computadora o en teclado lo hago con Shift 8, y yo quiero que se multiplique este símbolo de multiplicar por 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 este símbolo de multiplicar, cierro paréntesis y le doy enter. A ver, perdón, no entiendo si no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué no me permite? Vamos a ver si solo lo dejo acá. Ahí sí ya me permite. Entonces, por ejemplo, ya. Entonces, tendríamos que colocarlo. Vamos a ver hasta que me salga. Todos los valores que encierran aquí. Por todos los valores que encierran a este. Por todos los valores que encierran a este. Todos los valores que encierran a este. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí ya me dio la multiplicación. Entonces, todo esto, la multiplicación de todos estos números, me dio como resultado 306, 3600. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer otra cosa, por ejemplo, si colocáramos x, que nos permite analizar una función exponencial, si le colocáramos log, que nos permite colocar un logaritmo, que nos permite analizar un ln, que es un logaritmo natural, que nos permite analizar, por ejemplo, un x, déjenme explicarle el exponente, un pi, por ejemplo, el valor de pi, si quisiéramos multiplicar pi, sería igual. Y por ejemplo, si quisiéramos multiplicar pi por 25, ¿cuánto nos daría? Ay, Dios mío. Okay. Aquí hay que tener cuidado con lo de los paréntesis. Pi por esto. No me permite, no me permite, no me permite. Pi por los valores de pi constante. Entonces aquí creo que se me queda. No, no me da. Vamos a ver. Pi por. No, tampoco, no me lo lleva. Qué raro. Bueno, pero por ejemplo, si tuviéramos también, ¿qué otras funciones tenemos? Si vemos con A, podemos analizar el coseno, podemos analizar la cotangente, pueden agregar el seno también. Por ejemplo, si ustedes quisieran agregar el seno de 25, por ejemplo, ustedes colocan aquí seno, seno, seno de, abren paréntesis, 25, cierran, y miren, les da menos 0.3. Si ustedes quisieran analizar por ejemplo, 2 coseno de 1, por ejemplo, paréntesis, 2, cierro paréntesis, coseno, coseno de 1, cierro el paréntesis, cierro el otro, cierro el otro, ¿no? Ahí está, sería 1,080, ¿verdad? El coseno de 1 por 2. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar el coseno, perdón, igual el coseno de 0, por ejemplo.
1, el coseno de 0 es 1. Por ejemplo, si quisiéramos analizar el coseno de 1 sería 90. Si quisiéramos analizar si quisiéramos analizar la tangente, le damos igual, la tangente de un número, si no tuvieran calculadora, ¿verdad? A eso me refiero. Lo analizan, colocan los valores de 1 sobre, por ejemplo, 8, cierran paréntesis y les tira la tangente de 1 sobre 8. Listo. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Además de con B, no hay nada. Vamos a ver igual, B. Pueden colocar una base. Miren, todas estas son funciones, un producto, un promedio, una suma. Funciones que pues, tal vez son complejas porque se utilizan bastante en administración. Por ejemplo, la cantidad recibida, carácter, celda, código, coeficiente, coeficiente de simetría, columnas. Miren, por ejemplo, todas estas son opciones que le permiten a usted utilizarlas para facilitar su trabajo. Por ejemplo, nosotros quisiéramos colocar I igual, por ejemplo, intervalo, miren, intervalo. Quisiéramos, por ejemplo, el H, miren la hora, hojas, hipervínculo, el P, la duración, el periodo de duración. Si quisieran colocar rangos, radianes, por ejemplo, raíz, raíces. Vamos a ver qué podemos hacer con raíz. Devuelve la raíz cuadrada de un número, dice, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo sería. Sería raíz de 25, 5. Miren, por ejemplo. Entonces aquí depende de cómo ustedes lo quieran utilizar, ¿verdad? Si lo quisieran guardar, ya saben, se van a la opción de archivo, luego a la opción de guardar como, ¿verdad? Yo quiero mostrarles uno con el cual estuvimos trabajando. Este no lo voy a guardar. Que estuvimos trabajando. Ya me voy a cambiar esto. Semana 4, ya voy a subirles el video, ¿verdad? Entonces, voy a buscarlo aquí directamente, no quiero abrir. No. Vamos a abrir aquí, perdón. Vamos a abrir control E, creo que. Sí, control E. Me voy entonces, donde lo tenía en ecología. Por ejemplo, aquí tengo yo una guía que estuvimos trabajando hace poco en mi clase de ecología, utilizando el programa de Excel, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la última, la primera pestaña, por ejemplo, donde nos pedían a realizar una serie de cálculos. Miren, por ejemplo, esto es una manera, esto estamos analizando aquí densidades de poblaciones, miren hasta dónde puede llegar una guía, ¿verdad? Utilizando Excel, por ejemplo. Estas gráficas las hicimos en un programa, ¿verdad? Por aparte, y las anexamos al programa de Excel para poder hacer los análisis pertinentes, ¿verdad? Miren, estos son análisis pertinentes aplicando esta fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Establecen ustedes los valores que le corresponden a NT, y luego a R, y luego acá, y luego realizan las operaciones que están ahí como tal. Por ejemplo, en actividad, no me acuerdo. Y aquí que aplicamos, pudimos completar esta tabla. Esta es una tabla que la desarrollaron los docentes, ¿verdad? En donde ustedes solamente insertan los datos y aquí les genera ya la sumatoria y todo, ¿verdad? Entonces, para que vean que Excel es complejo y como les digo, requiere de mucho, ¿verdad? Yo solamente traté de mostrarles lo más sencillo y lo que podemos hacer, ¿verdad? Con Excel. Entonces yo más adelante les envío la pruebita. Con esto llegaríamos a la semana 4. La semana 5 es la manera en cómo se complementan tanto, tanto Microsoft Word como PowerPoint como Excel, ¿verdad? Cómo los podemos unir, cómo los podemos mezclar. Esto lo tienen en su libro, la verdad que no sé si hacerlo porque esto no se hace usualmente, ¿verdad? Yo hasta esta altura no lo he podido, bueno, no lo he utilizado, no los he utilizado juntos, ¿verdad? Mezclándolos, pero sí es importante saberlo. Entonces, voy a tratar de poder grabar las clases para poder finalizar el próximo viernes, el próximo sábado ya con la clase de informática y con la clase
de poderles aplicar el examen de la clase de informática, ¿verdad? Y de la clase eh, de informática y de biología uno también. Entonces, hoy les subo el video. Entonces, muchas gracias, chicos. Éxito, ¿verdad? Cualquier duda me pueden escribir. Entonces, finalizo la reunión.